En este video convertiré a 5 de los personajes de la curiosa moda de memes Italian Brainrot en sus versiones Pokémon, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final para verlos todos. El primer personaje que haré será Tralalero Tralala. Este personaje es un tiburón con 3 piernas que además lleva puestos tenis Nike. Ya que este tiburón se encuentra en tierra y tiene la capacidad de caminar, decidí que lo convertiría en un Pokémon terrestre que odie el agua, por lo que lo haré de tipo roca. Aunque me basé en otros Pokémon tiburón bastante feroces como Sharpedo, preferí que este Pokémon tuviera una expresión más graciosa y amigable. Incorporé más sus tenis a su cuerpo, y también hice que el logo de Nike fuera un patrón sobre su piel. Sneakler, el Pokémon Zapatillas. Tipo siniestro roca. Habilidad impulso. Sube un nivel la velocidad del Pokémon poseedor al final de cada turno. Este Pokémon tiene una apariencia engañosa, pues a pesar de asemejarse a un tiburón, en realidad se trata de una especie totalmente terrestre. Las coberturas rígidas en sus piernas le permiten realizar trayectos extremadamente largos sin cansarse y sin perder velocidad. Su nombre proviene de la mezcla entre las palabras sneakers, tenis, sneaky, sigiloso y angler, un tipo de pez con apariencia feroz y muchos dientes. El segundo personaje será Bombardino Crocodilo, el rival de Tralalero Tralala. Este personaje es un avión de combate con la cabeza de un cocodrilo, así que naturalmente lo diseñé como un Pokémon volador. Recuerda que si te gustaría ver más videos como este, debes apoyar mucho dejando tu like y compartiéndolo. Ya que es un Pokémon, no podía simplemente tener el cuerpo de un avión, así que traté de integrarlo de la forma más orgánica posible para que pareciera un ser uniforme. En lugar de las hélices del avión, tendrá garras rotatorias. Crocombat, el Pokémon bombardero. Tipo volador dragón. Habilidad allanamiento. Permite al Pokémon que la posea realizar sus ataques sin tener en cuenta la presencia del reflejo, pantalla de luz, velo sagrado, sustituto y o neblina del oponente. Este Pokémon tiene un cuerpo totalmente adaptado para volar, con apéndices que aumentan su forma aerodinámica. Sus garras tienen la capacidad de girar como hélices, convirtiéndolo en uno de los Pokémon más rápidos cuando se encuentra en el aire. Su nombre proviene de la mezcla entre las palabras Crocodile, cocodrilo y combat, combate. El tercer Pokémon estará basado en Boneca Ambalabú. Ella es una rana con una llanta de automóvil como su cuerpo y piernas prácticamente humanas saliendo de ella. Afortunadamente para mí ya existe Cyclizar, un Pokémon que literalmente tiene una llanta saliendo de su pecho, al cual pude tomar como referencia principal. Para que se viera como un diseño más integral, hice que sus piernas fueran del mismo color que su cabeza y tuvieran una apariencia un poco más animal y menos humana. Stire, el Pokémon neumático. Tipo agua veneno. Habilidad mudar. Tiene una probabilidad del 30% de curar los estados de dormido, paralizado, quemado, envenenado o congelado al final de cada turno. Este Pokémon tiene un cuerpo suave con una textura similar al hule, lo que le da la habilidad de saltar muy alto y de resistir fuertes impactos en su piel. A pesar de tener un torso redondo, Stire es conocido por utilizar sus patas para desplazarse, dando saltos veloces. Su nombre proviene de la mezcla entre las palabras stride, zancada y tire, neumático. El siguiente personaje es Tung 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 Sahur, una especie de tronco con rostro y un bate. Este personaje me recordó al Pokémon Sudowoodo, pero con una apariencia más perturbadora, por lo que decidí ponerle un rostro mucho más extraño que el del amigable Sudowoodo. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal.
Este personaje lleva un bate con él, pero para que se sintiera más como un Pokémon decidí reemplazar este elemento con un bastón de madera no pulida. Splintic, el Pokémon astilla. Tipo planta puro. Habilidad cacheo. Cacheo permite ver el objeto equipado del contrincante. Splintic parece un Pokémon amigable, pero en realidad es un Pokémon bastante egoísta y muy poco empático. Cuando un miembro de su especie fallece, los demás Splintic utilizarán su cuerpo para reemplazar las varas que siempre van cargando. Su nombre proviene de la mezcla entre las palabras Splinter, astilla y stick, palo. El último personaje de Brainrot italiano que decidí convertir en Pokémon es Birbir Patapim. Este ser fue en realidad el primero que escogí para este video, pues su rostro, como el de un mono narigudo, y su cuerpo similar a un árbol hacen que ya de por sí parezca un Pokémon. Así que no creí que sería muy difícil adaptarlo. Los diseños de los Pokémon no son tan complejos en sus detalles, así que convertí las ramas o raíces de este personaje en un patrón simplificado que tuviera en su piel. Folibosis, el Pokémon narigudo. Tipo planta psíquico. Habilidad telepatía. Hace al poseedor inmune a los ataques que causen daño de los Pokémon aliados en combates dobles y triples. Este Pokémon es muy inteligente y espiritual. Cuando forma parte de un equipo se asegura de entender a sus compañeros y su rival para poder realizar un combate íntegro y respetuoso. Es habitual verlo ayudando a otros Pokémon necesitados en estado salvaje. Su nombre proviene de la mezcla entre las palabras foliage, follaje y proboscis, mono narigudo. ¿Cuál de los Pokémon del video fue su favorito? Los míos fueron Sneasler y Stair. Hoy en los fanarts le mando un saludo a Marta Cárdenas, que me mandó su dibujo de Pomni en varios estilos. Bastante creativo. También a Jorge González, que dibujó a Dowie de Doma fusionado con varios personajes más. Te quedó muy bien. Y finalmente a Francisco Rojo, que me mandó su propia versión del Pokémon Freelish. Recuerda que si quieres que tus creaciones o dibujos aparezcan al final del próximo video, puedes mandármelas al correo que aparece en pantalla. Le mando un saludo especial a los miembros del canal que apoyan de forma extraordinaria a mis videos. Si tú quieres hacerte miembro del canal, puedes hacerlo desde el botón unirse que aparece abajo del video para obtener muchos beneficios adicionales. De igual forma me pueden seguir en mis redes sociales como Instagram, donde subo contenido adicional. Muchas gracias por ver el video. Yo fui Insomniac. ¡Hasta pronto! Adiós.